Bienvenidos una vez más a otro tema del round de eliminación. En esta oportunidad vamos a revisar lo que tiene relación con la incontinencia urinaria. Los indicadores de logro ustedes ya los conocen, 4.1, 4.2, 4.3 son los mismos para todos los RAW que hemos ido revisando. Vamos a partir definiendo la incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de orina demostrable en forma objetiva y que constituye un problema social e higiénico para un paciente, ¿ya? La prevalencia se estima en aproximadamente un 25% en mujeres menores de 50 años y aumenta con la edad, hasta llegar a un 50% en mujeres mayores de los 65 años. Pese a ser un problema prevalente, menos de un 50% de los pacientes consultan por esta causa. ¿Y por qué las mujeres? Porque generalmente las mujeres tienen la tendencia o la mala costumbre de aguantarse para ir a hacer pipí, ¿no es cierto? Y además, la musculatura pélvica de la mujer sufre cuando hay partos, sobre todo cuando son en forma reiterada. Dentro de la epidemiología, ¿no es cierto? Tenemos que el MinSal hizo un estudio donde estimó que la incontinencia urinaria en personas mayores de 60 años va a variar entre un 18 y un 19%. La incontinencia urinaria afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las edades, pero la proporción de mujeres que se ven afectadas en relación a los hombres es de 2 a 1. O sea, hay 2 mujeres con incontinencia urinaria por cada hombre con incontinencia urinaria, ¿ya? En Chile, la prevalencia es alrededor del 12,2% y está bastante más bajo que los países, digamos, desarrollados sobre los 65 años. Los factores predisponentes, como yo les contaba, son la edad, el sexo, parto, cirugía genitourinaria, menopausia, la obesidad y los estilos de vida, ¿ya? Ya analizamos un poco la edad y en relación a la edad, sobre los 60 años se empieza a perder, ¿no es cierto?, la capacidad de la musculatura pélvica, por lo tanto, empieza a bajar la capacidad del piso pélvico de retener, ¿no es cierto?, la orina. En relación al parto y la cirugía genitourinaria, la razón es más o menos lo mismo, digamos, la musculatura del piso pélvico y digamos, que rodea la pelvis en general, sufre cuando hay este tipo de cirugía o este tipo de procedimiento. En relación al sexo, la mujer tiene mayor riesgo porque de alguna manera es la que tiene el parto, ¿no es cierto? Y además tiene una uretra un poco más corta, por lo tanto la musculatura tiene que ser más fuerte para sostener, digamos, la orina dentro de esa uretra. La menopausia con los cambios hormonales y los cambios de la musculatura también afectan. La obesidad, por razones obvias, ¿no es cierto? Se pierde musculatura y los estilos de vida, ¿no es cierto? El sedentarismo y la falta de ejercicio que pueda ayudar a mantener en buena forma el piso pélvico. Tenemos varios tipos de incontinencia y la primera es la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no es cierto?, que corresponde a una pérdida de orina que está relacionada con el esfuerzo físico y con un aumento de la presión abdominal. Y aquí empiezan, digamos, tenemos las pérdidas involuntarias, como por ejemplo cuando estornudan, cuando tosen, cuando se ríen, ¿no es cierto? Y es más frecuente en mujeres jóvenes y la segunda, ¿no es cierto?, que es toser más frecuente en mujeres mayores. Se relaciona directamente con un defecto de la musculatura que da soporte a la vejiga y la uretra, lo que resulta en una posición subóptima de estas estructuras, ¿ya? Si ustedes se recuerdan cuando eran niños, cuando les daban ataques de risa y se hacían pipí, un poco apunta a eso. La incontinencia urinaria de urgencia se define como la pérdida de orina acompañada o precedida de un fuerte deseo de orinar y es la más común en mujeres mayores. Se puede acompañar de síntomas como aumento de la frecuencia y la nicturia. Su origen está en el resultado del aumento de la presión vesical debido a la contracción involuntaria del músculo detrusor y o la relajación de la uretra.
La de tipo mixta es un tipo de incontinencia que se asocia a la urgencia miccional y también a los esfuerzos, al ejercicio o a los estornudos o a la tos. Y el overflow es la pérdida de orina o goteo involuntario continuo, ¿no es cierto? Y en ella va a existir un vaciado incompleto de la vejiga. O sea, siempre queda un resto de orina en la vejiga y es en el fondo lo que se llama por rebalse, ¿ya? Está causada, ¿no es cierto?, por un deterioro de la contractibilidad del detrusor o por la obstrucción de la salida vesical. Dado sus características y su manejo, no va a ser materia de esta revisión, ¿ya? Ahora, para poder entender cuál es el tratamiento farmacológico que se le va a administrar a ese paciente, es importante hacer bien el diagnóstico y, digamos, el diagnóstico diferencial entre los tipos de incontinencia. Aquí hay una tablita donde de alguna manera les ayuda bastante a revisar cuáles son los signos y síntomas de las incontinencias, las características y las causas, que de alguna manera ya lo vimos, pero básicamente la incontinencia de esfuerzo o estrés es una pérdida involuntaria mientras el paciente tose, estornuda, se ríe o realiza cualquier actividad física que aumente la presión intraabdominal. Es una fuga que puede ser predecible y se debe a la incapacidad del esfínter uretral de generar suficiente resistencia o presión, ¿no es cierto?, para retener la orina. O sea, está abierto cuando debería estar cerrado. La incontinencia de urgencia es la pérdida involuntaria asociada a un fuerte deseo de orinar, ¿no es cierto?, cuando ustedes tienen muchas ganas de orinar y de repente tienen una pérdida importante. Cada episodio es muy repentino e impredecible para el paciente, ¿ya? Y en este caso la vejiga se vacía completamente y tiene un tamaño normal, pero el paciente no puede retener la orina voluntariamente por el músculo detrusor, porque el músculo detrusor se contrae cuando no corresponde, ¿ya? O sea, en vez de retener orina, se dilata y lo que hace es, en el fondo, producir el escape de orina. La incontinencia mixta, hay simultáneamente síntomas de estrés y urge incontinencia, y es probable que el paciente confunda los síntomas. O sea, es esa incontinencia donde el paciente no sabe describir muy bien cuáles son los tipos de signos o síntomas que tiene, y generalmente es una hiperactividad del músculo detrusor con una uretra hipoactiva. Y la incontinencia por rebalsamiento o por rebalse, los síntomas son variados, ¿no es cierto? Hay goteo frecuente, goteo constante, síntomas de incontinencia de esfuerzo, de incontinencia por estrés, y se relaciona principalmente con una sobredistensión de la vejiga y se produce por la retención de orina secundaria a una hipoactividad o no contracción del músculo detrusor, o bien una obstrucción de la uretra o de la vejiga o la vejiga neurogénica. Tenemos que considerar que cualquier escape de orina, cualquier incontinencia, ya sea de orina o digamos, rectal, va a tener ciertas consecuencias en la calidad de vida de los pacientes. La gran mayoría de los pacientes tiene distintos tipos de consecuencias, están las sociales, las psicológicas, ¿no es cierto?, y otras más, pero principalmente hay una reducción de la interacción social, porque el paciente, digamos, al tener escapes de orina, limita su capacidad para salir, porque, no me vaya a pasar cuando vaya en la calle, o no me vaya a pasar cuando esté pagando en el supermercado, qué sé yo, ¿ya? Porque básicamente implica que esa persona que tuvo ese escape de orina, dependiendo de la cantidad de orina que tenga como escape, ¿no es cierto?, va a requerir tener un baño cerca para poder asearse, cambiarse ropa, etcétera, etcétera, y no siempre es así. Se produce también una alteración de los planes de viaje, la gente deja de salir porque cualquier cosa, no sé, pues si van a ir de un picnic o una excursión o qué sé yo, es complicado, ¿no es cierto?, por esta situación. Y hay un cese también de actividades de tiempo libre porque empiezan a limitar cualquier esfuerzo que les pueda producir este escape de orina. Dentro de los signos o de las consecuencias psicológicas vamos a tener depresión, pérdida del autorrespeto, baja autoestima, apatía, culpa, negación, pérdida del control, sentimiento de ser una carga y aislamiento. ¿Ya? Dentro de las consecuencias ocupacionales, ¿no es cierto?, vamos a tener ausentismo laboral, que afecta, ¿no es cierto?, principalmente el área económica, hay una disminución de la remuneración percibida.
hay síntomas de carácter doméstico, ¿no es cierto? Hay una negligencia en tareas domésticas porque está evitando, ¿no es cierto?, hacer cualquier esfuerzo, problemas maritales, familiares, requerimientos de camas y ropa interior especiales y temor a oler a orina, ¿ya? Y en términos físicos hay una limitación o cese de las actividades, el sueño y descanso pueden verse afectados por la nicturia y hay una pérdida, ¿no es cierto?, de autonomía. En la parte sexual, por supuesto, va a tener consecuencias porque las personas van a tender a evitar el contacto sexual por estos escapes de orina. Dentro del tratamiento, tenemos que el tratamiento puede ser con medidas no farmacológicas y con medidas farmacológicas, ¿ya? Tiene que también ser un tratamiento multidisciplinario, ¿no es cierto?, para trabajar con estas consecuencias de carácter psicológico y social que van a producirse en el paciente. Dentro de las intervenciones clínicas básicas vamos a tener el entrenamiento vesical, los ejercicios de musculatura pélvica, ¿no es cierto?, o la rehabilitación de la musculatura del piso pélvico, en la incontinencia de urgencia, ¿no es cierto?, de no obtener algún resultado con este manejo no farmacológico, debe iniciarse la terapia con anticolinérgicos que favorezcan la contractibilidad de la musculatura, sobre todo del músculo detrusor. En el caso del fracaso de terapia no farmacológica en la incontinencia de esfuerzo, se recomienda derivar a especialistas para cirugía. Existen algunas terapias farmacológicas que son útiles en estos casos, como la duloxetina y la imipramina, ¿ya? La imipramina es un antidepresivo que también se usa en la nicturia o en la enuresis en los niños, ¿ya? Porque tiene un efecto de tensar un poco la musculatura del piso pélvico. Siguiendo con el manejo no farmacológico, tenemos que antes de hacer cualquier intervención, vamos a realizar una anamnesis completa para identificar las patologías que pudieran estar descompensadas. Por ejemplo, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras patologías de carácter ginecológica o de tipo neurológico. Hay que ver también cuál es la relación entre uso de diferentes fármacos, como por ejemplo los antihipertensivos como antagonistas alfa-adrenérgicos y diuréticos combinados van a presentar una asociación con la incontinencia urinaria, ¿ya? Los IECA y los antagonistas del calcio no han demostrado relación, pero hay otros medicamentos que han demostrado asociación con incontinencia urinaria, por ejemplo los inhibidores de la COX-2, los opioides y relajantes musculares. También algunos psicoterapéuticos como antidepresivos, antiparkinsonianos, antipsicóticos e hipnóticos y los antihistamínicos y estrógenos sistémicos. Por lo tanto, vamos a tener que revisar cuál es la terapia farmacológica de ese paciente y buscar si es que esa situación de incontinencia está relacionada, ¿no es cierto?, eh, con alguno de los medicamentos que pueda estar tomando ese paciente o, digamos, estos medicamentos estén exacerbando una condición previa de ese paciente, ¿ya? Y si es así, se tendrá que hacer una revisión de la terapia farmacológica y adecuar, ¿no es cierto?, o cambiar las familias de medicamentos que estamos usando. La baja de peso en un 5 a 10% se relaciona con una mejora significativa de la incontinencia urinaria, ¿no es cierto? Sobre todo en aquellas mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿ya? La obesidad, recuerden que tiene es un componente importante de este problema, por lo tanto, manejar esa obesidad o ese sobrepeso importante va a mejorar la continencia urinaria. Suspender el tabaco, ¿no es cierto? Acuérdense que los receptores nicotínicos se encuentran sobre todo a nivel de musculatura estriada y la reducción del consumo de cafeína. Ya recuerden que la cafeína también produce efectos a nivel de la diuresis. También se puede hacer entrenamiento vesical y lo que se hace es una terapia conductual. Se indica, ¿no es cierto?, fijando una frecuencia de micción voluntaria, ¿no es cierto? Se hace una suerte de tabla o de tarjeta y se usa el periodo más corto entre micciones o empíricamente cada 2 horas, ¿ya? Al existir urgencia, la paciente debe controlar el deseo usando técnicas de relajación, imaginando el deseo
que el deseo es como una ola que llega a su pic y luego desaparece, y una vez controlado el deseo, deben ir al baño y orinar. Al pasar 2 días sin perder orina, se aumentará el tiempo entre micciones voluntarias entre 30 a 60 minutos. O sea, se hace una suerte de horario para que la paciente o el paciente pueda orinar, ¿ya? Y el tratamiento puede durar varias semanas e idealmente se debe llegar a micciones voluntarias cada 4 horas, ¿ya? La evidencia frente a este tipo de terapias conductuales es bastante inconclusa. Se indica de manera rutinaria, pero porque no tiene efectos adversos, es bastante costo efectiva y tiene una utilidad dentro de la incontinencia de esfuerzo o como de urgencia. Los ejercicios de la musculatura del piso pélvico, ¿no es cierto? Se ha estudiado bastante que son mejores que el placebo en el manejo de la incontinencia urinaria y se reporta una mayor probabilidad de cura o mejora de su incontinencia, ¿ya? Hay una mejor calidad de vida, disminución del goteo, etcétera, etcétera. Y lo que se hace es pedirle al paciente que mientras orina intente detener el flujo para aprender que los músculos son los que debe ejercitar, ¿ya? Luego tiene que intentar realizar una contracción muscular como la recién realizada que dure entre 8 a 10 segundos y debe realizar 3 series de 20 contracciones al día de estos ejercicios. Dentro del tratamiento farmacológico, en el caso de la incontinencia urinaria mixta, lo vamos a tratar de acuerdo al tipo predominante en cada caso, ¿cierto? Y ahí vamos a tener el tratamiento farmacológico para la incontinencia urinaria de urgencia o la incontinencia urinaria de esfuerzo. Dentro de la incontinencia urinaria de urgencia tenemos los antimuscarínicos, que son de la primera línea, son los más efectivos en lograr la continencia y mejoría clínica. Y no hay mayores diferencias entre los distintos tipos existentes. El efecto adverso más frecuentemente reportado es boca seca y otros efectos adversos son la náusea, mareo, visión borrosa. Para la incontinencia urinaria de esfuerzo, en general, no se utiliza la terapia farmacológica en este tipo de incontinencia, dado el buen pronóstico de cirugía y principalmente se va a utilizar ¿no es cierto?, la cirugía en primera instancia, y si todo lo anterior falla, se va a utilizar la incontinencia, o sea, el tratamiento farmacológico para ese tipo de incontinencia. Tenemos algunos fármacos que son, por ejemplo, la darifenacina, que es un que está, su presentación es comprimidos de 7,5 miligramos, y la dosis es de 7,5 miligramos por día, ¿ya? Dentro de los RAM tenemos náusea, mareo, visión borrosa, estreñimiento, hipocialia, que es la baja producción de saliva, náusea, cefalea, dispepsia, dolor abdominal, hiposecreción lagrimal, ¿ya? Dentro de los cuidados de enfermería, lo tenemos que educar al paciente para que evite conducir mientras se toma este medicamento. Tenemos la oxibutinina, que lo pueden encontrar como Urasol, comprimidos de 5 miligramos, 2 o 3 veces al día, y los RAMs son sequedad de boca, visión borrosa, constipación, palpitaciones, náuseas, vómitos, debilidad, insomnio, impotencia, reacciones alérgicas, suspensión de la lactancia, urticaria y otras alteraciones dermatológicas. Dentro de los cuidados de enfermería vamos a evitar, ¿no es cierto?, nuevamente la conducción, ¿ya? Todos estos medicamentos producen visión borrosa y producen alteraciones, ¿no es cierto?, de la atención, por lo tanto es riesgoso utilizarlos mientras se conduce, al igual que los antihistamínicos. La tolterodina, que son comprimidos 2 miligramos, se utiliza 2 miligramos por vía oral 2 veces por día, ¿no es cierto? Tenemos sequedad entre los RAMs, sequedad de boca, reducción del flujo lagrimal, constipación, flatulencia, cansancio, visión borrosa, seroftalmia, somnolencia, nerviosismo, parestesia y piel seca. La gran mayoría de estos medicamentos afectan directamente el sistema nervioso parasimpático, por lo tanto, van a producir este tipo de efectos. Dentro del proceso enfermero vamos a tener algunos diagnósticos de enfermería, como por ejemplo, deterioro de la eliminación urinaria, disposición para mejorar la eliminación urinaria, baja autoestima,
¿ya? Y ahí siempre recuerden adecuar los diagnósticos NANDA a sus pacientes, ¿ya? No me sirve que me pongan baja autoestima situacional si es que la situación no la ponen, digamos, de acuerdo a algo que le está pasando. Relacionado con incapacidad de controlar el paso de la orina o déficit de autocuidado, uso del baño, ¿no es cierto? Relacionado con necesidades del uso del baño, incontinencia urinaria de esfuerzo. Y las causas pueden ser todas las que aparecen ahí y las manifestaciones son los signos que ustedes van a observar. Dentro de su objetivo o el NOC, el objetivo, lo que ustedes quieren, va a ser de acuerdo a el problema que ustedes detectaron y principalmente si ponen deterioro de la eliminación urinaria, ¿no es cierto? Van a pueden poner como objetivo mejorar o optimizar la eliminación urinaria a través de XXX, ¿no es cierto? Y poner un tiempo que les va a permitir, ¿no es cierto?, también evaluar su atención. Dentro de las intervenciones, en general, y siempre les recuerdo que las intervenciones NANDA o los NIC y NOC son bastante útiles para organizar, ¿no es cierto?, lo que debemos hacer, pero tenemos que focalizarnos en el paciente, ¿ya? Esto es como lo genérico, lo que le cae a todos los pacientes, pero para cada paciente debiera ser distinto de acuerdo a lo que presente ese paciente. Dentro del estado general, observar la fase, ¿no es cierto?, el estado de ánimo, el hábito miccional, favorecer el vaciado vesical con la técnica de entrenamiento vesical, indicar ejecución de ejercicios de musculatura pélvica, registro del vaciado vesical, uso de apósitos o toallas como protector de micción accidental, aseo genital frecuente si es que lo requiere. Y vamos a gestionar interconsulta psicología, nutricionista, interconsulta cirujano, si es que así se requiriese, ¿ya? En relación a las interconsultas, recuerden, chiquillos, que antes de gestionar interconsultas o derivaciones a otros profesionales, lo que ustedes tienen que hacer principalmente es gestionar sus propias actividades. Siguiendo con las intervenciones, vamos a tener algunas relacionadas con la alimentación, como por ejemplo la restricción de elementos irritantes, como el café, té, chocolates y la ingesta de líquidos que sea regulada, ¿no es cierto?, mínima de acuerdo a las necesidades, aproximadamente de 1500 cc al día. Dentro de la actividad y descanso, vamos a disminuir la ingesta de líquidos, máximo 3 horas antes de dormir, disminución de la ansiedad, favorecer la escucha, enseñar técnicas de relajación, apoyo familiar, promocionar el autocuidado, educar al paciente sobre su enfermedad, ingesta de fármacos y cuidados de la piel, asistencia a controles, educación sanitaria, complicaciones, fármacos, horarios, registro de ingesta, asistencia familiar si lo requiriese. Recuerden que todo esto hay que, digamos, establecerlo para cada paciente. Si quieren revisar más, tienen el Brunner, que está bastante completo, ¿ya? Y también el libro de el Lewis, que también lo tienen a su disposición en formato digital. Si tienen dudas o comentarios, los pueden hacer llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl.